para ser mal alcalde de Medellín se requiere ser muy malo pero para que se note. Y ahora, con lo que yo le hago una crítica a las transferencias de recursos, peor todavía. De hecho, no hay lugar a ser mal alcalde de Medellín. En esta postal ustedes ven lo que es el corredor vial multimodal, que aún está sin terminar. Es la arteria, la espina dorsal para la movilidad no solo, sino para el manejo de las aguas residuales por ambos lados, eh, el manejo la extensión de las tuberías de abasto de agua potable. Están las torres de energía que llevan a las subestaciones eh, el, eh, el fluido eléctrico que hace la transformación a los voltajes necesarios para la distribución. Además que este corredor es un corredor que desde los planes de Wiener y Cerf se estructuró por allá en los años 50 mediante un contrato con unos urbanistas, el uno español y el otro, uno era un catalán y el otro era un suizo. Además que desde allí empezó la ciudad a crecer con una estructura muy bien organizada. Además que esta es la primera, la primera imagen. Pero un momentico. Sí, doctora. Eso, listo, sí. Entonces la primera diapositiva habla de la ley 99 del 93. Los artículos que yo menciono es el 45, en que habla de que las transferencias del sector eléctrico para aquellas empresas que generen energía hidroeléctrica cuyo potencial nominal supere los 10.000 kilovatios, deben transferir el 6% de las ventas brutas de acuerdo a las tarifas que establece la CREC, o sea, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El 3% son para las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción en el área. Y el otro 3% es para los municipios localizados en la cuenca hidrográfica. Y en Antioquia resultan, entre comillas, yo no le he puesto, pero mentalmente se los digo, son 92 los municipios supuestamente beneficiados. Y a ellos les llegan 82.000 millones de pesos. Eso equivale a que cada municipio recibe en cabeza 891 millones. Y las 82.000 y para las corporaciones autónomas regionales son 82.000 millones. Mientras Medellín recibe 2.65 billones, 2.65 billones de pesos. Eso equivale, si lo dividimos por 365 días que tiene el año, esos son 7.260 millones. Esa cifra clama justicia al cielo. Ahí estaba mirando de un informe que me mandaron las empresas públicas que yo les solicité. El municipio de Angostura y Amalfi son los que más reciben
de transferencias y son del orden de 7.000 millones, pero al año. O sea que hay un solo municipio en Antioquia que recibe en un año el equivalente a lo que recibe Medellín en un día. Eso es una verdad que clama la necesidad de hacer una revisión de esas normas. Hay que, las corporaciones que están matriculadas son más adelante, son Corantioquia, Cornari y Corporaba, son las tres que están matriculadas. Cornari es como la que menos recibe, pero el objetivo de esas transferencias no son de libre disposición, sino para financiar lo que llaman la gestión ambiental regional. Ahí están las tres corporaciones. Lo que buscan esas transferencias en esos municipios es compensar el impacto ambiental y proteger los ecosistemas de los territorios afectados para la generación de energía. Dicho en otras palabras, para que le cuiden las cuencas, para que el recurso hídrico no vaya a escasear. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una de las leyes de la energía que así llaman, la ley 142 del 94, está la 143 también del 94, que en desarrollo de la reforma constitucional del 91 se expidió esta ley. Son dos articulitos, como lo calificaron alguna vez refiriéndose a la reelección de Uribe. Estos son los dos articulitos que rezan que los municipios podrán prestar los servicios públicos directamente o a través de empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta o empresas oficiales. Y el 19, que las empresas, las entidades descentralizadas que presten servicios públicos deben adoptar una estructura empresarial y ajustarse a las reglas de derecho privado sin perder su naturaleza pública. Esto es que nos le echaron manos a las EPM, que antes eran un establecimiento autónomo, como lo dice allá abajo. Así fue concebido, como un establecimiento, como un ente autónomo, para prestar los servicios públicos a la población, especialmente para la industria, con el propósito de fomentar la creación de empleo. Era clara la intención de exigir que la nueva empresa fuera auténticamente autónoma, que la protegiera del reparto burocrático que se genera, se generaba, no, que se genera. Ese es en el presente perfecto. Cada que hay cambios políticos en la ciudad. Como estaba hablando del pasado, pero yo hablo en presente. Esto sigue teniendo validez. Y ya vimos lo que pasó en la administración anterior. Entonces, EPM, que antes se llamaban EPP de Medellín, Empresas Públicas de Medellín, se le obligó a transformarse en una empresa industrial y comercial del Estado.
en una EIC. Y ya se le matriculó en la DIAN. Y esa matrícula en la DIAN, ¿qué ha significado? Que se le trata como cualquier empresa privada. Y ha tenido que pagarle a la DIAN, al Estado, impuesto de renta y complementarios y patrimonio. El año pasado, 24, se le giró la bicoca de casi 2 billones de pesos, 1.9 billones. Hay otros conceptos que también está obligado EPM, es el impuesto predial sobre los lotes, donde tiene asiento los municipios, las centrales en un municipio. Tengo que girar según la ley 56, que trató de hacer alguna compensación, 227.000 millones. Y está sujeta también al GMF, lo que es el gravamen al movimiento financiero, son 114.000 millones. Mientras al distrito de Medellín le giró de sus utilidades EPM, porque el municipio de Medellín es el dueño absoluto, tuvo unas utilidades EPM de 4.82 billones de EPM, le giró el 55%, que son la cifra que daba ya allí, 2.64 billones. Esas sí son de libre disposición. Es una cifra que yo la califico de descomunal porque equivale a que se le transfiera sin ningún esfuerzo 7.260 millones de pesos diarios. La única condición es que es el dueño absoluto de EPM. Mientras el departamento de Antioquia tiene un presupuesto de 6.8 billones, que tiene que hacer milagros para que le rindan. El presupuesto para el 25, pues este año, de Medellín, es de casi 11 billones de pesos, 10.96, del que solo invertirá en infraestructura 891.000 millones de pesos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿a dónde van esas transferencias billonarias? No sé si más adelante lo diga, pero se invierte más en nómina que en obras para el... si acaso han invertido, o en efecto, como han invertido en algunas obras, dice que para resolver el problema de la movilidad, como la imagen que muestro allí, el de los aterrados, que lejos, bien lejos, están de haber resuelto el problema de la movilidad. No solo es una falsa solución, sino que además son obras que no garantizan la movilidad precaria, diría yo. Cuando se vienen las crecientes, se vienen las avenidas del río Medellín, cuando esos volúmenes superan la capacidad del canal del río. El río, ustedes lo saben, está canalizado en placas de una forma trapezoidal. El río tiene un caudal medio del orden de los 40 metros cúbicos segundo, pero esos 40 metros cúbicos, cuando hay altas precipitaciones, pues se viene en estampida a través de las quebradas, cae al río y del río aumenta el caudal
caudal que cuando sobrepasa los 500, 600 metros cúbicos por segundo para volverse unos 1000 o unos 900, pero lo primero que hace es llenar los soterrados que el sistema de bombeo no va a funcionar. Y si funciona, pues ¿dónde va a echar el agua si el río está crecido? Entonces, ahí tienen el ejemplo de unas malas inversiones, también de las transferencias o la destinación que le da más bien a esas transferencias los alcaldes que han desfilado atrás, particularmente el, el anterior, ¿no? El anterior al anterior. Entonces, esto es un problema que hay que buscarle una solución. Y la solución no puede ser haber construido esos soterrados. El río se incrementará ese caudal por el efecto de que las precipitaciones sobre la naturaleza, que antes era una especie de esponja que atrapaba el agua y la escorrentía, era una bien distinta a la de hoy, cuando el agua corre sobre los tejados y de los tejados corre a las alcantarillas y de las alcantarillas a las quebradas y de las quebradas al río, sumado al agua que cae sobre las calles y de las calles a los alcantarillados y de los alcantarillados a las quebradas y de las quebradas al río. Eso es lo que logra una alta contribución, un alto caudal cuyas cifras las mencioné antes, pueden ser del orden de 800 a 1000 metros cúbicos por segundo, un caudal que equivale más o menos en términos hidráulicos al caudal medio anual del río Cauca, que es 1000 metros cúbicos segundo. De manera que ahí tenemos dos cifras, la cifra de un río Medellín crecido y la cifra de un río de caudal normal, como es el río Cauca. El problema sigue agravándose porque la movilidad en Medellín es como para decir, sonría hoy, que las cosas mañana empeorarán. Esta es una cifra tomada de algún artículo que escribió hace unas semanas Diego Gómez, el colombiano, según el cual estamos navegando sobre un grave problema que empeora cada día. Esta es una estadística tomada del año 2005 al 2022, 17 años, en donde el tiempo de viaje se ha incrementado, yo diría incrementado, no, multiplicado, 25 a 44 es 50. Eso se duplicó el tiempo de viaje. Y en el número de vehículos, pasamos de 200.000 a 900.000, es una proporción de 5 a 1. Y en las motos, óigase bien, pasamos de 90.000 a 1.100.000. ¿No? Que esas gráficas allí a la derecha del escrito corroboran, no son cifras inventadas, son cifras reales. Este es un problema que aún no ha sido resuelto. Y ya vemos, pues, hombre, lo que significa transitar por las vías de Medellín. Ya esta no es la tacita de plata. Yo no sé si es de cobre o de latón o de qué material será, pero lo cierto es que esto resulta insostenible y uno se pregunta, Hernán y amigos que me acompañan, ¿dónde están las transferencias que hace PM a Medellín para atender sus problemas? Yo que fui funcionario público durante 7 años y medio, 8, 9, no recuerdo exactamente, primero en planeación y luego en valorización, eh, con esa herramienta eh, eficiente logramos hacer, yo diría que más de medio Medellín.
porque con ese mecanismo en el que se cobraba por el sistema de la valorización una contribución cuyos estudios de factibilidad aseguraban que lo que se cobraba por plusvalía, o sea, de mayor valor, siempre era muy, pero muy inferior a lo que finalmente se le facturaba al denominado contribuyente. Pues quien les habla formó parte de un equipo que hizo posible el desarrollo de muchos planes por el sistema de la contribución de valorización. La Avenida Oriental fue una obra hecha por valorización, desde San Diego hasta la Estación Villa, las transversales del Poblado, que consistió en la construcción de 10 kilómetros de vía en la parte alta, la que llamamos transversal inferior, transversal superior, las perpendiculares, como fue la carretera de la Concha, la carretera del Tesoro, la carretera de los Balsos, el campestre y la dotación de los sistemas colectores de aguas negras. Otra obra importante que se hizo paralelamente con ella hace ya más de 50 años fue la Avenida del Poblado. Era una vía de 2 carriles nomás, se convirtió en una vía de 4 carriles bidireccionales con un separador central. Igual también se hizo la Avenida Las Vegas, entre los límites de Medellín, Envigado y mucho más allá. Se extendió hacia el municipio de Envigado. Entonces, este sistema fue mucho más allá de Medellín. Fue hasta Envigado y se hicieron obras. Y el principio de algunas obras en Sabaneta también. Entonces, volviendo al tema de la movilidad, pues esta cifra asusta. Entonces, por eso decía yo que sonría hoy, que las cosas mañana estarán peor. Si hoy el tiempo de viaje se ha duplicado de 25 a 44 minutos, mañana será peor y esto afecta la economía. Tiempo es dinero. Entonces ya la ciudad dejará de ser competitiva. Esto es una radiografía de la gravedad del problema que tiene la ciudad. Yo he propuesto en algunos artículos de prensa, a los que no me conocen, he escrito muchos artículos y he propuesto pues, muchas cosas. Y este es un medio borrador de algunas de estas propuestas que he hecho yo, como la de construir un túnel debajo del aeropuerto, con unos elementos prefabricados tipo Boscolver, que se hagan en patio y se trasladen y se vayan colocando uno tras otro con los sellos, con las juntas de construcción, porque el aeropuerto aísla la comuna de Guayabal en 2 sectores. También he propuesto deprimir la avenida 33, que es la única vía de acceso al túnel de Oriente, que es muy eficiente hasta cuando se copó la capacidad del túnel diseñado para 28.000 vehículos y hoy está en más de 30. Y se infarta cada que haya algún accidente de tráfico al interior. Y la vía que alimenta, la única vía que alimenta el túnel es Las Palmas, pero cuando uno se sitúa saliendo de alguno de los puntos de la llamada autopista, pues se toma más tiempo trasladarse de la glorieta de Exposiciones para tomar algún punto de referencia, toma más tiempo ir al portal que desplazarse
desde el túnel del Seminario hasta Sajonia, mucho más tiempo. Entonces hay que agilizar el tiempo de viaje utilizando una vía en que deprimida permite agilizar el tráfico para poder acceder a Las Palmas. Y más adelante habrá que pensar también en hacer un segundo piso vial sobre la avenida Las Palmas utilizando el separador central. También he propuesto la integración de los cerros Volador y Nutibara mediante unos cables aéreos eh, y, eh, eh, y además hacer de ese, me perdona la expresión, de ese volador que es un rastrojero igual que el Nutibara, ahí no hay sino maleza, hacer de él un gran parque para la ciudad que corrija el castigo que se le da a los deportistas y los no deportistas a caminar todos los domingos al lado del río, exponiéndolo no solo a que un camión sin frenos los atropelle, los arrolle, y también evitar el que se expongan todos los domingos a respirar monóxido de carbono, que es la atmósfera que se satura con, con la expulsión de los gases producto de la combustión de los automotores. Eso me parece que no no es de recibo en que se exponga. Igual en la Avenida del Poblado. En la Avenida del Poblado también todos los domingos se exponen los transeúntes, los deportistas a aspirar monóxido de carbono. Lo que pasa es que hay sustancias que uno las ve, es como el aire. El aire es esencial para la vida humana, pero uno no lo ve, igual que la contaminación del material particulado, el polvo, el monóxido de carbono, uno no lo ve. De modo que eso me parece que es en tantas cosas que yo he expresado. Vea, por ejemplo, el corredor vial multimodal. El corredor vial multimodal del río, a mí me tocó pues, hacer algunos de los sectores del corredor vial multimodal. Ustedes pueden ver allí la imagen de la izquierda. Es la imagen, en la parte baja, es frente a Bancolombia. Esa es una foto que muestra buena parte de cómo es la estructuración del denominado Plan Vial Multimodal. Está el río, el lecho del río con unas placas inclinadas, eh, eh, una obra que data de más de 50 años, hecho por la Canalización del Río Medellín, una entidad pues, independiente, a quien se le encomendó pues, la construcción y cobró valorización por ella. Y desde los planes de Viner y Ser se estructuró lo que se llama el sistema vial multimodal del río. ¿En qué consiste? Consiste en que se reservaran 18 metros para ubicar allí el tren de los ferrocarriles nacionales, el tren de cercanías, el sistema metro. Ustedes ven dos líneas férreas allí y otra línea, una tercera, que son los ferrocarriles nacionales, que hace años que no pasa una locomotora por Medellín. Habida advertencia de que el sistema férreo es, en términos económicos, el más competitivo después del transporte fluvial y marítimo. Mientras el transporte fluvial y marítimo vale 1, el sistema férreo vale 5, pero el sistema carretero vale 25 en grandes distancias, claro está. Entonces, ese corredor estaba siempre confiado en que por allí iría el sistema férreo, llámese metro, llámese tren de cercanías, llámese ferrocarril nacional. La otra faja, lo otro es la vía regional, una vía de 3 carriles, 10,50 para el tráfico de atravesamiento de la ciudad. El que no va a entrar a la ciudad, el que sigue de paso, el que sigue de largo. De hecho,
desde Caldas hasta Bello, sigue derecho, con un separador central, que los ven allí, el orden de 7 metros, para ubicar allí las pilas y construir encima una plataforma para el segundo piso vial. El segundo piso vial que, pues uno diría, no lo vamos a ver porque ningún alcalde se ha atrevido a estructurar un segundo piso vial para la movilidad. Cuando ya este corredor vial se sature. Y la otra vía próxima es para las vías distribuidoras. También son 3 carriles, 10,50 metros de ancho, para las vías que conectan con los puentes sobre el río, con los puentes que deben disponer de lazos y orejas para entrar a los distintos sectores de la ciudad. Y a continuación viene la vía de servicio, que es la que toca con los edificios. Ustedes los pueden ver, allí no alcanza la imagen, pero es una vía de 2 carriles que está al lado de las edificaciones. Esta es una foto muy localizada frente a Bancolombia. En Bancolombia ustedes pueden ver que hay una vía al lado de estos edificios, como los que siguen ahí hacia atrás, el Entrega, cualquiera de estas otras edificios. Esto es el modelo de desarrollo que debió progresar en Medellín y para el cual, pues ahora sí que hay recursos con las transferencias que hace EPM a Medellín, que, insisto, no se sabe a dónde han ido a parar. La imagen de la derecha es la imagen que corresponde al Cerro Volador. Diría, es un rastrojero en que no han hecho explotación económica alguna de lo que esto significa como pulmón para la ciudad. Todas las ciudades importantes que uno ha visitado, Santiago de Chile y muchas, hacen de esos cerros unos cerros en los que se utilizan como parques de diversiones. Uno ve, por ejemplo, Río de Janeiro, Pan de Azúcar, es un cerro pues, igual que eh, el otro, el Corcovado. Allí llegan unos cables aéreos y dicho sea de paso, el que va a Río de Janeiro y no fue al Corcovado y al Pan de Azúcar no estuvo en Río. Entonces aquí esto sería, a mi modo de ver, un gran pulmón para la ciudad y para la recreación. Es como construir unos kioscos dotados de el parqueo de un vehículo, los asaderos, unos techos, para que cientos de miles de familias vayan y se recreen, los que no tienen posibilidad de ir a las afueras de Medellín, no tienen recursos para hacerlo, entonces hacer de él. Y en la cúspide, construir un observatorio astronómico y en las laderas construir sitios para la recreación, el deporte y además acceder a él con un funicular como el que está en el Cerro Monserrate y desde allí conectarlo mediante un cable aéreo con el Cerro Notivara, cuya imagen no la tengo aquí, pero esta zona tiene más de 1.100.000 metros cuadrados. El Cerro Notivara tiene 200.000 metros cúbicos, ¿verdad? Que tenemos pues allí un montón de tierra para explotarla en un parque, en vez de poner a rodar la gente sobre la margen izquierda del río con lo que llaman la ciclovía. Ahí tienen la imagen, nuevamente vuelvo a la imagen. En esta imagen pues, se pone el tráfico a circular solo por la distribuidora y dejan la regional solamente para los peatones. Entonces, y los exponen, insisto nuevamente, a respirar aire contaminado, no solo por material, polvo, sino por el monóxido de carbono que expelen los vehículos producto de la combustión. Es un pecado. Eso es una
es un castigo que se le impone a la comunidad. Además que me parece que esto se haría mediante la expansión del sistema metro. Yo tuve la oportunidad de conversar con Tomás Elijalde y me puso a disposición unos dos ingenieros que hicieron más o menos un presupuesto tentativo hace 4 o 5 años. Eso no valía más allá de 250.000 millones de pesos, que eso es menuda. Ese, dicho sea de paso, el 10%. Es una miseria. El 10% de las transferencias que le hace hoy EPM a Medellín. Yo he expresado, y quizá pues aparece algún artículo de prensa pues, en estos días, sobre la camisa de fuerza que hay que ponerle a las transferencias. Sí, son ya, no sé cuándo se rectifique esa ley, que por ser ley no es justa, y forzar a que el municipio le dé una destinación obligada. Es que si a los municipios le obligamos a que las transferencias miserables que hay tengan una única destinación, cuidar la cuenca, el por qué esas transferencias que a título de ser el dueño nomás, la única condición de PM, le van todas, y esas transferencias que antes eran modesto 20%, ya va en el 55%. De hecho, están exprimiendo la gallina de los huevos de oro que llaman impropiamente EPM. Entonces, esto es otro tema, ¿verdad? Anexo a las cifras, y está el gobierno corporativo que no funcionó en la anterior administración. Ustedes leen allí, pues, hombre, ¿qué es el gobierno corporativo de EPM? Esto es otro tema sobre el cual me voy a referir en algún otro artículo. Pues, pretende ser el gobierno corporativo una camisa de fuerza, pero esa camisa de fuerza no funcionó porque el alcalde hizo y deshizo con EPM, removió los cargos de responsabilidad administrativa e hizo y deshizo. Cambió de gerentes 5 o 4 veces en un año, y hay demandas sobre demandas laborales. Y hay una serie de decisiones tomadas por EM que uno cabe preguntar si funcionó pues, los principios del gobierno corporativo o no, si hubo un rigor en el estudio de la matriz de riesgo, pues, en las billonarias inversiones que se han hecho no solo en el exterior, sino también en el país, como el caso de Hidroituango, en el que hubo un presupuesto de 10 billones, que ya va en 3 veces, quiten ese 4 por 3, ya va en 27.000 millones. Aguas de Antofagasta, pues en que se compró por 965.000 dólares, perdón, 965 millones de dólares, y la compañía a quien se le compró anterior la había comprado por 183 millones de dólares. Y no ha habido comprador pues, para eso. También está el tema así a grandes rasgos, de Electricaribe, que fue fraccionada en mar, en, en mar, en Mar 1 y Mar 2, no, exactamente no, eso le dieron otro nombre. Eh, Mar Sol y Mar Aire. Total que hubo presión para que EPM participara en la subasta de Electricaribe, empresa en la que, a la que a Celsia no le dieron las cuentas. Entonces ahí estamos encañingados, si cabe la expresión, con Afinia. Con Afinia sigue dando pérdidas porque la costa tiene una cultura distinta a la cultura de Antioquia. Aquí hay cultura de pago, en la costa no hay cultura de pago, y este es un entuerto que nos clavaron eh, a cuenta de que EPM tenía la fórmula mágica para resolver los problemas del suministro de la energía
en algunos departamentos, en todos los departamentos de la costa, porque realmente esto era una empresa española a quien también le fue muy mal. No es justo, digo yo, que el departamento de Antioquia, donde se genera el 25% de la energía, algunos me dijeron, no es el 25, el 23, a mí me alegaron, es que 25 y 23 es la misma cosa, que se consume en el país tenga igual tarifa que el resto y que además se le imponga unas cargas tributarias a la estructura de costo de producción de energía tal como le establece la Ley de Servicios Públicos, la 144, y que el esfuerzo económico de las generaciones que antaño construyeron los grandes desarrollos eléctricos viene a mí. De nada sirvió porque no se ve reflejado en menores costos de la energía para la industria. Viene a mi memoria lo que son los Río Grande, lo que fue Guadalupe 1, 2, 3 y 4, lo que fue, eh, lo que fue eh, el desarrollo de Guatapé, que es un proyecto multianual, 560 megavatios, eh, que ya está librada. Este es un proyecto del año, se puso la primera etapa en servicio en el año 72 y la segunda en el año 81, algo así. De todas maneras, lleva ya como 50 años. Eso está librado. Eso está librado. Eso, en términos ahí como poco alegre, con 5 personas se maneja la central. Con el centro de despacho, unas pocas personas allí, unos celadores, con eso se mantiene la central. Entonces, no hay derecho que, eh, eh, que el municipio, pongo como ejemplo el municipio del Peñol, que tuvo de presupuesto 43.305 millones, se destaque la cifra de las transferencias que hace la generadora de energía. Eh, en este está EPM y está, pues, está Isagen. Entonces, Isagen le traslada unos 1.000 y pico y EPM unos 3.000 y pico. 5.222 millones. ¿Sí? A mí es una bicoca, una bicoca, porque miren que es anual frente a la cifra que recibe el distrito de Medellín, que son 7.261 millones de pesos diarios. Yo estaba mirando aquí unas cifras que me mandó de planeación departamental, y es que el 80% de los presupuestos anuales de los municipios de Antioquia tiene un presupuesto inferior a los 42.000 millones de pesos. O sea que con 6 días de transferencias a Medellín se haría los ingresos de estos, el 80% de los municipios, o sea, pues 90 y pico, 96 millones. Más que esas son cifras que no tienen presentación, como para concluir diciendo que hay que modificar las leyes porque no todo lo legal es justo ni equitativo. Eso es lo que tenía para comentarles, amigo Hernán y amigos que nos acompañan. Perfecto, Hernán. doctor Joel. Joel, muchísimas gracias por su exposición, una exposición sumamente ilustrativa y bien interesante. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor al doctor Joel? Sí, doctor Hernán. Adelante, Jorge León. Doctor Joel, un placer oírlo, su memoria, su historia en todas estas cosas. Lo que usted, todo ese recuento que hace de las cifras de equidad en el sistema eléctrico es totalmente válido. Lo que hay para preguntarle es muy poquitico. En determinado momento no mencionó mucho de ISA. Y yo creo que también hay una parte que entra dentro de estas tríficas. Lo mismo que también en alguna época existió electrificadora de Antioquia
que yo creo que también tuvo un juego muy importante. Cuando habló de Hidroituango, yo creo que Hidroituango hay que ubicarlo como dentro de una estructura distinta, pues porque es un desarrollo de una región, una economía totalmente y una generadora de problemas, pero también puede tener algunos potenciales. Cuando habló de empresas públicas y algunas obras en Medellín, ahí tenía una pregunta si ahí cabe obras por impuestos. Yo creo que los problemas, por ejemplo, del Peñol, que de la época del doctor Diego Calle, pues acuerde de todos los problemas que tuvo para que realmente fuera viable. Hoy en día, pues la misma naturaleza lo configuró en un gran centro turístico, en una región turística, pero con la infraestructura de los años 70, pues, o sea, la vía tiene las mismas características. Lo que usted dice, me parece que hay una gran injusticia en la ley, que hay que modificarla, y creo que hay un mensaje como intrínseco que uno lo puede entender. Yo creo que EPM, cuando a pérdidas, porque es que una cosa es tener una inversión y otra cosa es generar las pérdidas que está ocasionando el Caribe y lo que puede estar funcionando en Antofagasta y esos otros proyectos. Yo creo que de pronto hay un momento en que es mejor uno hace la pela y partir de cero o alguna serie de cosas. Pero sus cifras son totalmente fundamentadas y su inteligencia y conservación de su memoria muy brillante. Gracias. Gracias, doctor Jorge León. A ver, ¿qué le comento yo a las observaciones que hace usted? A ver, Hidroituango es una fracción. Hidroituango es uno de los proyectos que fueron concebidos desde cuando José Tejada estaba en Integral y hizo, conjunto con Lucio Chiquito, un estudio del potencial que tenía, que tiene, no es que tenía, que tiene el Cauca. Son de 10.000 megavatios en Zarrapa, Paví, Farallones, Espíritu Santo, Hidroituango. Entonces son 10.000. Allá hay energía para el país a borbotones, pero en Hidroituango es un proyecto que marchaba bien hasta cuando los chilenos pues, dejaron abandonados y tirados los túneles de desviación y ahí empezó empezó la destorcida del proyecto porque se retrasó la obra como 872 días, si la memoria no me falla, eso fue estructural 9.8 billones y entonces no llegaban las compuertas y no llegaban las compuertas pero antes de eso le tuvieron que encomendar a CCC, el consorcio contratista, la terminación de los túneles que dejaron tirados los chilenos. Y eso incidió en el amarre del programa de ejecución, porque sin túneles de desviación no había forma de construir la presa. Entonces esto vino el plan de aceleración y se abandonaron pues entonces la idea de ponerle compuertas a los túneles, que es lo racional. He puesto las compuertas a los túneles que todavía no llegan de Italia, pero eso no fue, habría sido preferible retrasar la obra 1 o 2 años y no los 9 años que va a llevar ponerla en operación. Determinaron hacer un tercer túnel que llamaban la Galería Auxiliar de Desviación, un túnel cuya medida equivale a la mitad de la suma de los otros dos. Cada túnel tiene 14 por 14 y son dos túneles de 14 por 14 y este túnel de desviación solamente tenía 14 por 14, un solo túnel a cambio de dos. Además que ahí se cometieron errores, el tema sobre el cual no quiero referirme. Respecto a lo que usted señala de obras por impuestos, yo lo he mirado, inclusive he tenido la oportunidad de conversar con unos 2 concejales en el Peñol y con la alcaldesa más o menos se lo comenté para hablar de obras por impuestos, pero la cuestión es que
este decreto de obras por impuestos es un mecanismo aplicado solo en aquellas zonas donde ha habido problemas de orden público. Entonces, no sé qué tanto califica. Yo he estado tentado, pues, a hablar un poco con Horacio Gallón, que es el secretario de Infraestructura, a ver cómo se le tuerce el pescuezo a ese decreto. Me perdona la expresión, pero es que hay términos, hay posturas jurídicas en que funcionan en dos direcciones, en ver cómo, porque yo lo he dicho también en los artículos de prensa que he escrito, que no hay derecho, es hombre que está embalse que contribuye a la economía del país porque este es el sitio turístico por excelencia, no de Antioquia solo, es el mar de Antioquia, pero es un sitio turístico que tiene unas bellezas naturales como son la Piedra del Peñol, el embalse que tiene 1.270 millones de metros cúbicos y el área es superior al área que tiene el municipio de Sabaneta, más de 15 kilómetros cuadrados, que se utilizan para el turismo, la recreación, y ya hemos visto cómo han empezado a aflorar una serie de inversionistas allí, con Monticello y allá en Guatapé, y bueno, van a seguir llegando allí por la misma trocha que tiene, que tiene 217 curvas. Hace días me preguntó el padre Pacho que si yo las había contado. Yo le dije, no, no simplemente uno cuenta en 500 metros cuántas hay y multiplica por los 17 kilómetros que tiene la vía y extrapola. Entonces, esa no es la vía para llegar a esta zona tan importante como la zona de embalses. Hay una propuesta, yo he estado con algunos ingenieros, una propuesta por la margen derecha del río Nare, en que llega uno desde el K38, que es el Dimos allí en Belén, y en 11 minutos cae en una doble calzada de 2 carriles con un amplio separador recreativo para las bicicletas, para todo eso y con unas pendientes PC, que es la pendiente del río Nare. Es decir, es que los ríos le enseñan a los ingenieros por dónde hacer las vías, ¿cierto? Y si no, mire la vía del Cauca. La vía del Cauca está por la margen izquierda, en más partes, ¿no? Está por la margen derecha. Además que los ríos le enseñan a uno por dónde hacer las vías. A menos de que uno tenga mucho dinero y haga las vías ya por otras rutas cuando las velocidades de diseño sobrepasan determinado valor. Hace uno túneles y viaductos. Además que eso más o menos es la idea que tengo yo sobre la vía al Peñol, que no sé cuál sea el esquema financiero que logre un cierre financiero, que se estructure sobre un sistema de la contribución de valorización, como lo dije allí al principio, un sistema de peaje bajo peaje, porque tampoco puede castigarse a la población con un peaje allí en el túnel de 23.800 más otro que tiene que ser suave, moderado. El doctor Horacio Gallón está empecinado y el gobernador, yo no estoy de acuerdo con esos 8 globos que habló de Antioquia, y de eso no va a ningún Pereira. Eso no va a ningún Pereira. Hay que buscar otras fórmulas. De más que eso es a grandes rasgos, doctor José León, pues lo que pienso al respecto. Gracias, doctor Joel Moreno. Muchas gracias. Doctor Juan Sebastián Echeverri, usted había hablado algo sobre las vías por impuestos. ¿Quiere comentar algo? Adelante, doctor Juan Sebastián. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? No, vea, yo estuve haciendo una tarea muy importante que Joel me puso y es averiguar, y efectivamente obras por impuestos es a municipios SOMAC y a municipios PEDET, que son obviamente los que han estado golpeados por la violencia. Lo que tenemos que encontrar es la fórmula que esa vía termine beneficiando a un municipio SOMAC o PEDET, que no sé si es San Luis o alguno, y creo que por ahí es la fórmula para encontrarle la estrategia al tema que Joel está pensando, y yo creo que hay que trabajarle fuertemente a eso. Bien. Sí, yo creo que esa es una tarea que tenemos. Yo he estado
y mirándolo con lupa, pero desde que le pongan a uno esa camisa de fuerza, pues no sé cómo lograr hacerlo. No sé cuáles sean los municipios que pueden identificar. Sé que siquiera estas obras por impuestos tiene el 50%, pues qué tal que le dieran cualquier 30, 25% a una obra que está estimada. Yo he hablado con él, con Víctor Hugo Jiménez, creo que habló de 1.2 billones de pesos, pero si era una vía en doble calzada, 100 kilómetros por hora, y llegar uno pues, al Peñol, a Guatapé, en cuestión de 11 minutos al Peñol y 15 minutos a Guatapé, eso sería extraordinario. Es que yo no sé por qué estos gobernantes pues, piensan que primero son los edificios y luego las vías, ¿no? Es al revés. Primero son las vías. El desarrollo viene después de las vías. Además que, Juan Sebastián, vamos a ver cómo encontramos la comba al palo, como se dice, a ver cómo logramos. Hay que buscar. Yo pienso escribir algún artículo sobre eso, a ver cómo el gobernador y el secretario se monta en esta estrategia, porque no podemos continuar en esto. Yo veo que yo llevo un poco de años escribiendo sobre esto y no ha habido poder humano. Luis Pérez intentó hacer un tercer carril a la vía del Peñol. Yo le critiqué, yo le dije, pues hombre, gobernador, esto es ponerle otro error a una vía que tiene, no le dije las 217 curvas, pero es una vía que no tiene las especificaciones. Cuando uno estudia ingeniería de carretera, diseño de carreteras, a uno le enseña que lo primero que se fija como parámetro de una vía es la velocidad de diseño. Cuando uno dice la velocidad de diseño son 30 kilómetros por hora, el corredor es uno. Cuando le dicen que la vía son 60 kilómetros por hora, el corredor es otro. Que cuando le dicen que son 100 kilómetros por hora, pues el corredor puede ser el mismo, pero hay que ponerle viaductos y túneles, como es ahora la estructuración pues, de las 4G, con algunas secciones, ¿cierto? Uno ve pues, el Toyo, sí, conserva un alineamiento parecido, pero hay que hacerle un túnel del Toyo, o el que se hizo antes de Dabeiba. Entonces, sí, primero se desafió la montaña, es decir, con unas vías de ladera, pero cuando uno ve que hombre, que eso es forzar los vehículos con unas altas pendientes, dice uno, no, vamos a conectarnos mejor pues, con lo que la ingeniería moderna depara, como son los túneles y los viaductos. Ya hemos visto la conexión al oriente, es un ejemplo clásico. Es que antes la primera vía a Río Negro era por Santa Elena. Eso es una vía en espiral de subir al alto. Y eso no, eso es horroroso. Vino la segunda, que fue la vía de Las Palmas, que había que subir allá al alto de, de Las Palmas. Y no. Y luego vino otra fórmula en que hay que sobrepasar la montaña con un túnel. El primero de 780 metros del Seminario, el segundo de 8.240 metros, el túnel de Santa Elena, que hasta ahora no le han puesto nombre. No ha habido el atrevido pues, que le ponga apellido a ese túnel. Entonces, y ya uno se puede trasladar desde el portal del Seminario a Sajonia en 12, 14 minutos. Tema que lo de obras por impuestos es una ventanita que se abre mientras no haya otra. Me parece que es una que hay que explorar más la valorización, más el aporte del departamento. Y yo creo que hay que afirmar que las cosas no cambian si uno se levanta haciendo
lo mismo todos los días. Uno no puede esperar, y esto es una frase, no es mía, es de Albert Einstein, uno no puede esperar cambio cuando uno se levanta y ya hace las mismas cosas todos los días. Hernán, terminé. Bien, ¿alguien más Les quiere comentar les algo? iba a agregar una cosa importante. Yo creo, Joel, que tenemos que trabajar muy fuerte ahorita con todos estos candidatos presidenciales a decirles que nos desbloqueen las obras por impuestos. Todos pasan a conversar y a contarnos el cuento. Pues hay que meter ahí la presión. Yo creo que ahí tenemos una tarea importante nosotros y una responsabilidad para que el nuevo presidente logre meter las obras por impuestos en municipios que no sean SOMAC. Es que todo lo que le meten a los SOMAC y a los PEDET es como dijo tristemente un diputado antioqueño respecto al Chocó. Es muy difícil porque casi todos los recursos es complejo de que se vean en la ejecución. Entonces tratar de que eso lo libere, es la única opinión que tengo, el resto, excelente Joel como siempre. Muchas gracias. Sí, eso de SOMAC creo que hay que quitarle esa camisa de fuerza. Hay que quitarle esa camisa de fuerza. ¿Qué es SOMAC? Y SOMAC son las zonas de conflictos. Zonas que han sufrido el conflicto armado de Colombia. Eso. Eso es SOMAC. Pero Perfecto. pues es lo mismo que las PEDET, que son los municipios priorizados por el conflicto y el acuerdo de paz. Sí, entonces Es si ya se borró, es decir, si ya se borró la guerrilla del país, teóricamente desde la firma del acuerdo, en eso no quiero entrar a discutir. Si en el año 16 pues, ya Santos borró eso, pues ya el país no tiene una serie de conflictos. Y me parece que el mecanismo de obras por impuestos, pues es un mecanismo que pone las empresas a ser más eficiente o más que eficiente, a asegurar que los impuestos tienen una destinación que contribuye al desarrollo del país y de las regiones. Eso en esencia para mí son lo que inspira la ejecución de las obras por impuestos. Es decir, que no se vaya a pagar la nómina del Estado, los impuestos, que no se vaya a pagar el Congreso de la República, que hoy el Congreso de la República vale casi 1 billón de pesos al año, casi 1 billón de pesos. Entonces, pues, yo creo que eso me parece un mecanismo bendito, pero hay que quitarle esas cortapisas que no lo hacen viable, porque yo estoy hablando con la subsecretaria de Hacienda departamental, sí, que ha caminado mucho, pero yo creo que no, yo creo que son migajas frente a lo que se puede hacer, lo que hasta ahora se ha hecho con esa fórmula de obras por impuestos. Pero me parece que el punto parece delicioso. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Don Rodrigo Otero, por favor, anda por ahí. Hernán, para utilizar al doctor Joel. Adelante. Y ya dentro, hablando pues de lo que podría ser cambiar el sistema de reparto de beneficios de empresas públicas y toda serie de cosas. Y uno en determinado momento hipotético, teórico, loco, uno diría, esa vía es una responsabilidad de EPM. O sea, para mí el desarrollo Raúl, todo lo que hicieron allá debería tener una complementación con la región. O sea, no sé si de pronto por ahí podría inventarse alguna figura, porque pues en mi pensar es una obra inconclusa con la región. Doctor Joel. Doctor Jorge León, usted me leyó hace rato, porque yo le he pensado en que EPM dejó tirada la zona de los embalses, dejó tirada las regiones, porque esa sustitución de suelo de suelo en que antes se le daba una destinación agrícola y otras actividades
como son las que se le dan en las regiones de Antioquia, se le cambió por ser el soporte de la materia prima para la generación de energía, el agua, ¿cierto? Son en cada metro cuadrado, hay unas columnas de agua, el embalse de Punchiná, digo, del Peñol, el embalse de Playas, es decir, esa explotación de la cadena de Nare, pues el beneficiado ha sido Medellín, es decir, Medellín a través de empresas públicas. Y uno dice, pues hombre, quién debería hacer esas obras de infraestructura complementaria para el desarrollo de esos pueblos que quedaron dependiendo del turismo? Sí, ya no hay otra actividad. Es decir, la actividad agrícola es muy poca porque las áreas útiles ya están almacenando el agua y el impuesto que permite la ley 56 ya eso no compensa. Es decir, esos 256 millones, eso es una menuda. Eso no compensa el deterioro y lo que se le está girando para cuidar la cuenca, pues antes los está esclavizando. Como quien dice, guárdeme esa agüita yo la descubrí y además fui quien logré, oígase bien, la licencia ambiental. El único crédito que tiene a su favor es que EPM logró la licencia ambiental, ¿cierto? ¿Y por qué no la lograron estos dos municipios? No tenían músculo financiero ni habían hecho los estudios. Entonces, el municipio de Medellín no tiene un solo metro cuadrado en el que pueda guardar un metro cúbico de agua para turbinarlo y generar y producir energía, ¿no? Entonces, es una, diría, pues, no es para sostener una esclavitud. Yo le envío una platica para que me cuiden la cuenca y los dejo ustedes tirados con una vía que tiene 30 kilómetros, 28 kilómetros a Guatapé, que en su momento fueron una vía sustitutiva de los embalses, pero sustitutivas en tierra, ni siquiera la pavimentaron. La pavimentación de esa vía se dio por el sistema de la contribución de valorización, ni siquiera la pavimentó. Es decir, a los supuestos beneficiados de las tierras se les cobró una contribución de valorización. Además que me parece que esa podía ser otra fórmula a explorar. Es que de esos 4, casi 5 billones de utilidad que percibe PM, pues hombre, destine 1 billón para hacer esa vía. Igual para otras regiones donde se explota la energía. Claro que esa idea no está mal incursionarla, a ver qué resultado tiene. Porque hasta ahora lo único que han hecho es el camellón en Guatapé, que costó 14.000 millones, algo así, y el parque, y en el Peñol, el parque El Arriero, en que fue hecho con recursos del municipio y recursos de EPM, pero también fue una miseria, cualquier 7.000 millones, fue una miseria. Eso como para darle contentillo al municipio, como para que no protestara mucho. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Como que hubo suficiente ilustración, Hernán. Vamos a declarar. Ya ha habido suficiente ilustración y preguntas muy interesantes. Yo simplemente quisiera contar que me sorprende que gobernantes que me han parecido serios a mí
hayan sido tan poco receptivos a ideas tan interesantes, pero uno no sabe también qué hay detrás de esas decisiones. Pero le agradezco enormemente al doctor Joel y realmente es un gusto y un privilegio escucharlo. Yo estoy desde computador y no tengo cámara, por eso excusen que No no lo les veo. muestre mi agraciada figura. Sí, sí, el tema Muchísimas de, gracias. ahora que habla de la energía, ahí nos clavaron, ahí me llegó, nos debió llegar la factura pues, de la tasa ambiental, de la tasa, perdón, que ya empezó a rodar el departamento de Antioquia para la tasa de seguridad. Ahí nos pusieron energía mucho más cara que en el resto del país. Yo, eh, eso, eso nos va, a las empresas les va a caer muy duro. Muy duro. Yo no sé si a ustedes ya les llegó por debajo de la puerta la factura, pero ríanse la protesta que se va a desatar eh, con esas nuevas cargas al consumo de la energía, particularmente al sector industrial. Es muy alta. Va a recoger el orden de 1 billón de pesos. Y eso no es gratuito. Eso va a golpear el bolsillo. Y eso, indudablemente, que se va a trasladar a los costos de producción. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo para agregar? Doctor Joel, entonces queremos agradecerle muchísimo a ustedes. La solidez, la contundencia, la efectividad. De no, pues no patees, no patees, que le pasó lo Micrófono, mismo. micrófono. ¿Se acuerda cuando pateó? Doctor, le decía que le agradecía mucho pues su participación en esta reunión y que entonces saquemos una breve conclusión para que la demos por terminada. Adelante, doctor Joel. A ver, yo creo, Hernán, no sin antes agradecerle pues, la oportunidad de ventilar y tratar de socializar estas ideas, con lo que yo remato la intervención. Y es que no todo lo legal es justo ni equitativo. Yo creo que las fuerzas políticas de Antioquia pasaron de agache cuando se discutió el tema de la redacción de la Ley 90 del 93, igual que la ley que modificó la estructura administrativa de la entonces Empresas Públicas de Medellín, para convertirla en una empresa industrial y comercial del Estado. Yo creo que hay que buscar la forma de ambientar en que esto continúe así. Es más, yo expresé que en algún artículo que si estas transferencias de, de a Medellín fueran, por ejemplo, el 50% al departamento de Antioquia, ¿qué no haría Antioquia, cierto? Con una transferencia de la mitad, por ejemplo, 1.3 millones de pesos. Es decir, el departamento no estaría en la situación en que está, porque este departamento es centralista. Nos quejamos mucho del centralismo bogotano y no miramos la viga que tenemos encima. El área metropolitana no es representativa de lo que son el resto de los 115 municipios. Y yo expreso que lo que en algún momento se planteó de
de desarrollar polos. Creo que se identificaron 4 polos en Antioquia, que fueran pues los que fueran polos donde hubiese desarrollo y crecimiento económico. Era una estrategia para evitar que todo se concentrara en Medellín, como ha ocurrido en efecto, ¿cierto? Cuando uno ve, Hernán y amigos que nos acompañan, en que el puente de la 4 Sur, ese puente atirantado, se gastaron 1.800 millones de pesos para pintarlo en alguna administración de Medellín. Dice uno, hombre, no hay derecho en que el centralismo se gaste todo ese dineral. Es decir, que los impuestos, bien sea los impuestos de industria y comercio, de catastro o la transferencia de Medellín, se desvíen para pintar un puente. ¿Usted lo ha visto? 1.800 millones de pesos se gastaron pintando ese puente. Y dice uno, oye, ¿quién? Sí, ¿cuál es el organismo que controla eso? ¿Es el Consejo de Medellín? ¿O es la Contraloría? ¿O quién toma esas decisiones? Es decir, yo que fui funcionario público, digo, es que recaudar 1.800 millones de pesos se requiere una fila enorme de contribuyentes a recaudarlo. Y entonces, alegremente, de un plumazo, un alcalde dice, yo ordeno pintar el puente de la 4 Sur. No hay derecho. No hay que, yo insisto en que son las fuerzas políticas, si es que realmente nos representan, quienes deben, a quien se le debe encomendar de modificar las leyes. Ese es el resumen, Hernán, porque no todo lo legal ni es justo ni es equitativo. Bueno, muchísimas gracias y que pasen buena tarde, que estén muy bien y hasta otra oportunidad. Muchas Hernán. gracias. Buenas Saludos tardes a para todos. Y especialmente un agradecimiento al doctor Joel. Con mucho gusto. Doctor Joel, lo Muchas gracias. disfrutamos. Joel y Hernán, muchas gracias.